corro la carrera con gran optimismo, sabiendo que Cristo la corre conmigo. En los días de Herodes, rey de Judea, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Pero un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto
los que procuraban la muerte del niño. Volvieron pues a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron, y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios».
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y él le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Estando Jesús sentado con sus discípulos, vino a él un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Si tan
solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, mi bien sería. Ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Entrando él en la casa del principal de la sinagoga, le dijeron: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente, pues la niña no está muerta, sino duerme. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y lamentaban mucho. Y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, levántate. Y ella se levantó, y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Fue Jesús a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Se le acercaron luego a él sus discípulos, y le dijeron: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y enviaron las hermanas para decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando murió Lázaro, Jesús fue a Betania, y llamó a María, su hermana, diciéndole: «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, y le dijo: «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: «¿Dónde lo pusisteis?». Le dijeron: «Ven y ve». Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Si vendiesen lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Le trajeron sus discípulos un asna y un pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana en las alturas, bendito el que viene». Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: «¿Quién es este?». Y la gente decía: «Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea». Subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces le trajeron unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y algunos les reprendieron, pero Jesús dijo:
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces le dijeron los sacerdotes y los escribas: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos dijeron: No sabemos. Entonces respondió Jesús: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús escribía en tierra con el dedo. Y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Vinieron entonces los fariseos, para preguntarle al que había sido ciego, cómo había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ese hombre es pecador. Entonces él dijo: Si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ellos dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban allí dijo: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y les dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Guías ciegos, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo:
¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Llegó el día de los panes sin levadura, y mientras comían, tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo, que en esta noche, antes que el gallo haya cantado, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y les dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él dijo: El que moje su pan conmigo en el plato, ese es. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Y le respondieron: A Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: Yo soy. Y cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Simón Pedro desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga? Entonces la compañía de soldados prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, que era sumo sacerdote aquel año. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Entonces muchos de los que estaban allí dijeron a Pedro: ¿No te he visto yo con el Galileo? Y Pedro dijo: No, no le conozco. También una mujer se le acercó y le dijo: También éste estaba con él. Y todos decían: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: No, no lo soy, no sé lo que dices. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, dieron voces diciendo: Crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los principales sacerdotes le injuriaban diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vinieron entonces los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
Finalmente se apareció a sus discípulos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pues si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Quién es este que se atreve a tocar a los leprosos y no le importa sanarle? Ni aun en día de reposo, anda y dime quién es este que hacia los mudos habla. En cambio a los fariseos sabiamente hace callar. ¿Quién es este que predica con tan grande autoridad y en su mensaje publica paz, amor y libertad? Anda y dime quién es este con tanta sabiduría. Es joven pero parece que es un anciano de día, y que tiene su palabra que atraviesa el corazón como si fuese una espada. Te descubre el intención y otra te desnuda el alma. Anda y dime quién es este que camina sobre el agua. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Su sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso, igual que un cordero, más puro que el agua y más tierno que un beso. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre. Mira, siendo rico por ti, si tú pobre, se humilló a sí mismo y hacia la muerte va. Y si tú lo aceptas, vida eterna te dará.